que es ¿eres una oveja de Jesús, el divino pastor? Es una pregunta más que un título. Nos hace una inquietud. La semana pasada se predicó sobre el capítulo 10 del versículo 11 al 21. No sé si recuerdan. ¿Sí? El cual estaba basado en la declaración de que Jesús es el buen pastor. Él no es un pastor cualquiera, sino que es el divino pastor quien da su vida por las ovejas, las conoce y las protege. Hoy nuestro pasaje nos lleva a preguntarnos lo que está ahí. ¿Eres una oveja de Jesús, el divino pastor? Vamos a comenzar entonces con otra imagen ahí. Dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuántos de ustedes han sido confrontados alguna vez en dar alguna explicación? ¿A alguien le ha pasado aquí que tenga que dar alguna explicación? Yo creo que a todos, ¿no es cierto? En su trabajo, por ejemplo, dando un informe, por algún error que cometieron, o tal vez por andar a exceso de velocidad, pero que aquí nadie, ¿no es cierto? ¿No? Nadie. ¿Ya? O por no respetar la ley del tránsito o una señal del tránsito. Ante un carabinero a lo mejor intentando dar alguna explicación, ¿cierto? O alguna razón por lo que hicimos. A esta misma situación, o a una situación muy parecida, se vio enfrentado Jesús cuando los judíos le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Estos lo hicieron ya que ellos no lo conocían como su pastor. Así que vamos a ver ahora un pequeño video que nos va a presentar el panorama de lo que vamos a ver hoy. Así funciona esto. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Bien, ahí vemos entonces un pequeño panorama de nuestro pasaje. Y vamos a ver un poquito rápidamente el contexto, no nos podemos detener tanto en esto. En el versículo 22 al 23 dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Primera cosa entonces, se celebra una fiesta que se llama de la dedicación o Hanukkah, que era en el momento en el cual Jesús estaba en este pasaje.
Es una fiesta que es posterior a la fiesta de los tabernáculos, la cual se celebraba en septiembre y octubre. Por lo tanto, el Hanukkah aproximadamente duraba 8 días y lo más probable es que fuera en diciembre. Entonces aquí vemos que hay una diferencia de tiempo entre el versículo 21, el que precede a nuestro pasaje, al 22 con el cual comienza. Puede ser más o menos 2 meses de diferencia. Esta fiesta también se conoce como la fiesta de las luces y fue instituida por Judas Macabeo en el año 164 a.C., conmemorando la purificación del templo de las contaminaciones del culto pagano que había introducido un personaje llamado Antíoco Epífanes, que era rey de Siria, ¿ya? El cual había tomado Jerusalén y decretó que dieran culto al dios Zeus, para que el pueblo olvidara la ley y cambiase sus costumbres. Por lo tanto, en esta fiesta ellos estaban celebrando la reedificación, o sea, la restitución del templo. Veían que Dios seguía cuidando a su pueblo y el templo era el signo más visible de la presencia de Dios. Y la fiesta convocaba entonces al pueblo a permanecer fieles a Dios y de este modo proclamar nunca más a la idolatría. Todo esto ocurre en invierno, razón por la cual ahí se dice que Jesús estaba enseñando en el pórtico de Salomón, lo cual lo más probable que eran columnas que eran un poco más protegidas, ¿ya? Por eso también tenía una razón de ser. Vamos entonces a ver hoy día 3 evidencias de ser ovejas verdaderas del Divino Pastor. Comenzamos con una pregunta, pero en realidad vamos a ver 3 evidencias para saber si somos realmente ovejas del buen pastor. En el siguiente pasaje vimos como los judíos rodearon ahí a Jesús y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como he dicho. Y este versículo es maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los judíos aquí confrontan a Jesús para que les diga realmente si Él es el Mesías enviado por Dios. Ellos ya estaban molestos y las obras que Jesús hizo comenzaron a irritarle al punto de que esto les estaba haciendo perder la paciencia. Pero aquí hay un problema. Ellos no pueden reconocer que Jesús es el Mesías, pese a que a Él se lo ha dicho ya anteriormente en reiteradas ocasiones y ahora se los vuelve a repetir. ¿Cuál es la razón de esto? Es que no lo conocen porque ellos no son de su rebaño, ni son sus ovejas. Por lo tanto, no pueden escuchar su voz. Es decir, porque ellos no creen en Él, ni en sus obras que Él ha hecho. Por otro lado, Jesús declara que su rebaño es dado por su Padre. Recordemos que en versículos anteriores también Jesús los confrontó diciendo que ellos eran de su padre el diablo, ¿ya? Y que las obras de su padre hacían. Vamos a ver entonces un pequeño video que nos ilustra esto, donde observaremos ahí qué pasa con personas que tratan de llamar a algunas ovejas, pero personas que no son el pastor de la oveja. Vamos a ver qué pasa. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika.
they're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God, this is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Ahí vemos claramente qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Personas que no eran el pastor intentan llamar a la oveja. ¿Qué pasa con la oveja? No hacen caso. Viene el pastor y ahí ellas corren. Vamos a pasar a la otra lámina. No sé si yo que no. Ahí sí. Entonces, una verdadera oveja de Jesús, es decir, un verdadero creyente, primero escucha la voz de su pastor. Si realmente somos ovejas de Jesús, escucharemos su voz y no atenderemos a otras voces, como corrientes filosóficas, corrientes religiosas, etc. Si alguna oveja escucha otra voz y se va, quiere decir que nunca fue del rebaño. Tal como pasaba con los judíos y con los fariseos. El creyente verdadero anhela escuchar la voz de su pastor. Por lo tanto, no se va a perder del redil. Segunda cosa. Anterior, por favor. Ahí sí. Segunda cosa. Es conocida por su pastor. La oveja es conocida por su pastor. Un pastor conoce su rebaño perfectamente. Puede conocer quiénes son sus ovejas y quiénes no lo son. Es alguien que está constantemente preocupado por su redil y sabe por las situaciones particulares que cada uno pasamos. Sabe acerca de nuestras luchas, nuestros miedos, cansancio y falta de fuerzas, como exactamente lo que hemos vivido. El verdadero pastor entonces conoce a su rebaño. Tercero, una verdadera oveja le sigue y le obedece. La oveja, como vimos en el video, solo obedece a ¿quién? A su pastor y no a otra persona. Entonces, debemos nosotros como creyentes escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Cómo lo podemos hacer? Queridos hermanos, la única forma de escuchar la voz de nuestro pastor Jesús es leyendo la Escritura constantemente, pero no solo eso, sino que aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios no debe ser una obligación para nosotros, sino debe ser un anhelo constante. Quiero anhelar escuchar la palabra de Dios, no que sea una obligación. Segundo, ¿qué podemos aprender de esto? Confiar en nuestro buen pastor. Debemos confiar en él, independiente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Estás pasando dificultades económicas, problemas familiares, problemas laborales? No te angusties. Confía en Jesús porque Él sabe de ti y no solo eso, no te dejará. Él prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El buen pastor no abandona a sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. ¿No les parece maravilloso esto? Amén. Tercero, debemos ser ovejas obedientes. Esto nos cuesta a todos. Debemos ser obedientes con respecto a lo que el Señor quiere que hagamos, no con respecto a lo que yo quiero hacer en mi vida. Muchas veces Dios nos pide cosas que a lo mejor en su momento no las entendemos o que no están dentro de nuestra, comillas, sabiduría. Sin embargo, vemos en la Escritura que nuestro pastor Jesús, aunque tuvo miedo y se cansó en el camino a la cruz, fue obediente a la voluntad del Padre, lo que dio como resultado la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, la obediencia de nuestra parte da como resultado la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Podríamos decirlo de otra manera. Obediencia es igual a bendición. ¿Sí? Y cuando hablamos de bendición, como bien decía Mark, no tiene necesariamente que ver con la bendición económica, sino que una bendición espiritual y personal. Seguimos con nuestro pasaje y luego, segundo punto.
una verdadera oveja de Dios está segura y no se aparta de su pastor. Acá en este pasaje, en el versículo 28, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los Jesús diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús aquí entonces les deja de manifiesto a los judíos no solo que Él es el Mesías, sino que es Dios hecho hombre, ya que solo Dios es el dador de la vida. Al decir que su Padre le dio sus ovejas, nuevamente reconoce que es enviado por Él. Y todo lo que hace es en base a su obediencia. Al expresar que nadie se las puede arrebatar de su mano, deja claro que la vida eterna y la salvación dependen del pastor y que está garantizada porque está basada en la seguridad que el pastor le da a las ovejas y no al revés. Termina expresando que él y el Padre son uno solo. Por tanto, Jesús no es una creación posterior, sino que siempre ha existido. La expresión griega que aquí se utiliza para uno solo es la palabra gen y significa de una misma esencia o naturaleza. Por lo tanto, Jesús les declara: yo soy Dios hecho hombre y ustedes no me reconocen. Esto terminó por desatar la furia de los judíos al escuchar esta declaración de Jesús, lo cual lo consideraban una blasfemia tremenda y por eso toman piedras e intentan apedrear. Luego, en el versículo 34, seguimos ahí, después él le responde: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con el término dioses soy? Parece como medio disparatado que Jesús le diga esto. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Cabe mencionar que en el Antiguo Testamento se llamaba dioses con minúscula a los jueces o líderes que ejercían una autoridad parecida a la de un dios con minúscula. Esto también es similar a lo que Moisés vivió, que Jehová dijo que sería un dios con minúscula para Aarón y este sería una voz o profeta para él. Así que Jesús está haciendo referencia aquí al Salmo 82, versículos 6 y 7, donde dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. El versículo citado aquí se refiere a los jueces que violaban la ley. El argumento entonces que aquí Jesús usa es que si Dios había aplicado este nombre divino a simples hombres, no sería una blasfemia ni un disparate aplicarlo al mismo Hijo de Dios. Aquí entonces vemos lo siguiente: la vida eterna es un regalo de Dios que nos da a través de la fe en el sacrificio del pastor hecho en la cruz. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos merecer o alcanzar por nuestros propios méritos, ni menos perder. Al contrario, la seguridad se basa en el pastor. No podemos alcanzarla por, comillas, ser buenos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Sabemos que la Biblia dice que ante los ojos de Dios no existe ni un ser humano bueno, ya que todos nosotros hemos pecado y ese pecado nos aleja de Dios. Segundo, ¿qué otra cosa vemos aquí? Un contraste entre la fe versus incredulidad. La incredulidad de parte de los judíos, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante, porque cuando termine el versículo, quienes sí creyeron. Entonces, vemos este contraste entre la fe de las ovejas y la incredulidad de los judíos. Mientras las ovejas de Jesús le escuchan y siguen, los judíos no solo no lo escuchan ni lo siguen, sino que lo persiguen para apedrearlo. Su incredulidad es aún más grave porque ya se supone que ellos eran los conocedores de la ley de Dios.
Por lo tanto, hay mayor responsabilidad en lo que ellos están haciendo. Y tercero, aquí un reclamo que Jesús también implícitamente le está haciendo. Ellos están ejerciendo un liderazgo equivocado. Haciendo referencia al Salmo 82, les reclama a los judíos que no han guiado al pueblo hacia la fe verdadera. No han sido buenos pastores de ovejas. Al contrario, para expresarlo en términos del mismo Salmo 82:3, comillas, no han defendido al débil y al huérfano, no han hecho justicia al afligido y al menesteroso. Han sido como el pastor asalariado que abandona sus ovejas a su suerte. Se han preocupado más de la tradición que de la verdadera fe que se desprende de la ley. Por tanto, le hace un claro reclamo aquí que su rol de guías espirituales no lo están ejerciendo. Y solo el buen pastor puede guiar al pueblo a la verdadera fe y viene a reivindicar al débil y al huérfano. Al parecer, lo que Jesús también está diciendo aquí es que no ha habido anteriormente otro buen pastor. Él es el pastor divino que realmente viene a hacer las cosas como corresponde, a poder reivindicar al huérfano, ¿no es cierto? Y poder guiar a su pueblo. Ellos no lo han hecho, y lo han hecho no solo mal, sino que muy mal, porque han alejado al pueblo de Dios. Y se me soltó. Por lo tanto, hermanos, si bien es cierto que la vida eterna es dada por el pastor y es un regalo de Dios por la fe, debemos procurar, como dice la Escritura, andar en santa y piadosa manera de vivir, valorando y cuidando algo muy importante, nuestro testimonio. No decir, yo como ya soy salvo, voy a hacer lo que yo quiero nomás, si total soy salvo. Salvo siempre salvo, da lo mismo. No. Recordemos que la oveja obedece siempre a su pastor. Alguien dijo una expresión muy linda que me gusta. La salvación no se pierde, pero debemos cuidarla como si se perdiera. ¿Se entiende? No se pierde, estamos claros, pero debemos cuidarla. ¿En qué sentido? Debemos cuidar nuestro testimonio. Y aquí la pregunta es clara para cada uno de nosotros y la Biblia aquí nos confronta. ¿Cómo está tu testimonio? No en la iglesia, sino que en tu vecindario, en tu trabajo. ¿Te comportas como una oveja digna del Señor? Segundo, conocer las Escrituras nos hace más responsables ante Dios. No debemos ser como los judíos, quienes se jactaban conocer toda la ley, ¿no es cierto? Pero no la aplicaban en sus vidas, ni tenían misericordia con los demás. Y esta frase a mí me ha marcado mucho. Mientras más conocemos, más responsables somos. Mientras más conocemos la Escritura, más responsables somos y no tenemos justificación delante de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, aunque sabemos que no somos perfectos, debemos tratar de andar de la mejor manera posible. La Biblia aquí nos confronta a llevar un buen testimonio. Y tercero, para los líderes y ancianos de nuestra congregación, así como Jesús confrontó a esos líderes judíos, podríamos decir que para los líderes de nuestra congregación debemos aprender que deben guiar a la iglesia no solo hacia el verdadero conocimiento de la Escritura, sino que a vivir la Escritura en nuestras vidas para que nuestras obras den testimonio de nuestra fe, amor y conducta a quienes no creen en Jesús. Muchas veces se nos dice, pero los evangélicos hablan una cosa, pero hacen otra cosa. ¿Cómo voy a creer? Mira, si se dice que es evangélico, pero mira cómo se comporta. Entonces, ¿es importante conocer la Escritura? Por supuesto, pero más importante aún es vivirla en nuestras vidas. No sacamos mucho con saber tanto de la Biblia si en el día a día la gente no ve reflejado, aunque sea así, chiquitito, un poquito, a Cristo. No estamos hablando de perfección, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Estamos en un proceso, en una carrera, como dice Pablo. Todos estamos corriendo y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Pero tratemos de ser relativamente consecuentes. Y para eso necesitamos ayuda del Señor. Tercer punto. Una buena oveja da testimonio de quién es su pastor. Luego vemos en la última parte del pasaje y dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Aquí, por lo tanto,
Ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, que dice un buen testimonio también es una buena forma de alabar a Dios. Vemos ahí una persona ayudando a una abuelita a cruzar la calle. Entonces, una buena oveja da testimonio de su pastor. Finalmente Jesús escapa de los judíos y se va al otro lado del Jordán, al lugar donde había bautizado Juan, dando testimonio de quién vendría después de él. Es decir, Juan allanó el camino para la venida de Jesús. Vemos que a diferencia de los judíos, muchos de los que estaban ahí sí creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque le reconocieron inmediatamente, ya que Juan anteriormente les había hablado. Y cuando lo vieron, ¿no es cierto?, de verdad creyeron en él. ¿Qué podemos aprender de esto? Nuestro testimonio como creyentes puede hacer que otros crean en Jesús y le sigan, o simplemente no crean y se aparten de él. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Y no hay más opción. Realmente la gente nos va a ver y decir, sí, este es un buen cristiano, me quiero interesar en esto que él está diciendo. ¿Por qué él es diferente? Voy a seguir, voy a ver. O simplemente, ¿sabes qué? Tú dices una cosa, pero a la verdad en tu vida haces otra cosa. Y es un gran desafío para cada uno de nosotros, empezando por todos los que estamos acá. Entonces, ¿estamos dando testimonio de ser verdaderas ovejas de Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús por nuestro testimonio? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuántas personas saben cuántas personas han creído en Jesús por su testimonio? ¿Qué estamos haciendo como congregación para dar testimonio o evidencias a otros que no conocen al buen pastor? ¿O solo estamos engordando en los delicados pastos sin compartir el mensaje con otros? Dios nos va a pedir cuenta, hermanos, a cada uno de nosotros si es que no llevamos su palabra. La Gran Comisión nos dice que debemos llevar la palabra hasta lo último de la tierra. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos compartiendo? ¿Cómo responderemos individualmente y como iglesia a este llamado? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y si no lo estamos haciendo, algo debemos hacer y no esperar decir, vamos a esperar que tal ministerio de evangelismo se empiece a andar. No, es nuestra responsabilidad comenzar a dar testimonio donde vivimos con nuestros vecinos. Yo creo que la mejor forma de poder saber si una persona es creyente es ir y preguntarle al vecino, oye, ¿cómo está la persona? No, excelente. O no. Y en nuestra familia, ¿no es cierto? Nuestros hijos, nuestras esposas son las primeras que nos conocen y nos dicen realmente cómo son. Vamos a ver un tercer video. El granjero David Harrison cuida a 1100 ovejas que viven en las montañas. Es una práctica agrícola de esta zona que se cree que se remonta a los tiempos vikingos. La gente de aquí se ha criado así. Lo llevamos en la sangre. Mi familia lleva cultivando aquí más de 100 años. Yo soy la cuarta o la quinta generación. David debe llevar a sus ovejas de vuelta a la granja para la cría. Su problema es encontrarlas. Las ovejas viven casi salvajes, repartidas en 12 kilómetros cuadrados de montañas. La solución de David es comenzar en la cima de la montaña con su equipo de perros e ir bajando. Lo he hecho muchas veces. Me conozco el terreno como la palma de la mano. Sé dónde están mis ovejas. Mientras más se alejan David y sus perros de la montaña, más numeroso se vuelve el rebaño, porque a lo largo del trayecto va recogiendo más ovejas. Tardaremos unas 4 o 5 horas en recuperar todas las ovejas. Es un trayecto que cansa bastante y te duelen los pies, pero lo conseguiremos. Cuando llegan a tierras bajas, el enorme rebaño está completo. Desde arriba tenemos una vista increíble. 1000 ovejas entrando por una puerta estrecha
dirigidas por los perros de David, como la arena que cae en un reloj de arena. Esa imagen creo que es muy gráfica. Todas las ovejas entrando por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Maravilloso. Me imagino como Jesús, ¿no es cierto?, arreando todo su rebaño y todas sus ovejas y nosotros siguiéndole. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Primero, sigue y reconoce la voz de su pastor. Una verdadera oveja hace eso. Primera evidencia de que somos ovejas del Señor. Segundo, está segura y no se aparta de su pastor. ¿Cuántas veces hemos escuchado tristemente? No, este hermano ya no sigue. No, él se alejó del camino. Y a veces decimos, ¿y volvió? No, no ha vuelto. Entonces la pregunta aquí no es que perdió la salvación, no. ¿Habrá sido realmente oveja alguna vez? ¿Habrá tenido alguna vez un encuentro con el Señor? Esperemos en su misericordia que vuelva. Porque una verdadera oveja no puede estar sola. ¿Qué pasa si una oveja está fuera del rebaño? ¿Sí? Se muere. ¿No es cierto? ¿Sí? Yo lo veo. En el campo que vivo, queda una oveja sola, tengo que andar detrás de mis perros porque ahí están prestos a atacarlos. Se muere. Tiene que andar con el rebaño y tiene que andar con su pastor. Oremos también por aquellos que a lo mejor se han alejado. No digamos simplemente, se alejó, oh, qué triste. No era cristiano. No, oremos por él. No lo sabemos. Entonces, está segura y no se aparta de su pastor. Tercero, da testimonio de quién es su pastor. Que Dios nos ayude a seguir diariamente la voz de nuestro pastor, quien nos conoce, y ser obedientes a él. Dios sabe lo que tú estás pasando, por las dificultades, por los miedos, por las circunstancias. ¿Ustedes creen que para Dios es difícil a lo mejor darnos un trabajo a veces? ¿Él no nos puede dar un trabajo? ¿No nos puede alimentar? Por supuesto que sí. Una frase que escuché de un pastor que yo quiero mucho, el pastor Sergio, siempre dijo una vez: nunca me ha fallado. El buen pastor no falla, porque no es asalariado, porque ama a sus ovejas y porque se preocupa de ellas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidar nuestro testimonio. No somos perfectos, estamos claros. No lo somos y no lo vamos a hacer. Pero tratemos dentro de lo posible cuidar nuestro testimonio. Conociendo, pero también aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Sabiendo que somos responsables de llevarla a todo el mundo, a otros, en amor y en buena conducta. Tanto de manera individual como congregación. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, la pregunta nuevamente con la que comencé. ¿Eres una oveja de Jesús, el divino pastor? ¿Puedes decir que realmente eres una oveja del Señor? Yo espero y esperemos que todos podamos responder esta pregunta y que digamos, sí, soy una oveja. Por lo tanto, entonces, sé obediente, mantente seguro al lado del pastor y da un buen testimonio de lo que Dios quiere que hagamos individualmente y como congregación.